Sean ustedes muy bienvenidos a la quinta entrega de pláticas sobre seguridad informática. En esta ocasión vamos a platicar sobre un problema que se presentó hace un mes aproximadamente, a principios de mayo, que no es un problema nuevo, es un problema que desde el punto de vista mediático fue muy sonado, fue masivo y bueno, creo que analizando esta problemática, pues decidimos elaborar una plática. Originalmente íbamos a hablar sobre spam, pero bueno, dadas las circunstancias, pues decidimos cambiar la plática y en esta ocasión vamos a hablar sobre el ransomware. Me acompaña el ingeniero Mauricio Velázquez. Hola, muy buenas tardes. Nos va a hacer el favor también de aportar sus comentarios. Bien, pues pasamos a la primera. Bien, esta frase se llama WannaCry is the Stuxnet of ransomware. ¿Qué significa esto? Es una frase de James Scott del Institute of Critical Infrastructure Technology que dice WannaCry, que es el nombre del ransomware que afectó hace un mes a más de 250,000 computadoras y a varias empresas grandes. Lo compara con el Stuxnet. El Stuxnet, ¿qué es? Pues es un virus, bueno, estrictamente hablando es un gusano, que marcó prácticamente un parteaguas entre lo que es un ataque y lo que corresponde a una ciberarma. Este Stuxnet afectó a una planta de energía nuclear en Natanz, Irán, y también tuvo mucha cobertura mediática porque no se había hecho o no se había elaborado un malware que pudiese afectar físicamente a centrifugadoras, en este caso a centrifugadoras o sistemas que le llaman sistemas SCADA, que son sistemas de control de procesos industriales. Pero tuvo tanto impacto que marcó justamente en el 2010, que es cuando se presenta este ataque, el parteaguas del antes y el después. WannaCry pues hace esa misma comparación porque sí existía el ransomware como tal, se tienen los primeros registros en el 2014, pero no generó tanta intensidad mediática como la que se presentó en el mes de mayo. De todos modos, ahorita vamos a hacer algunas aclaraciones sobre WannaCry, sobre ransomware, etcétera. Bien, ¿el ransomware qué es? El ransomware, bueno, primero está dividido en dos palabras que significa ransom, que es lo relativo al rescate, o algunos lo traducen como secuestro, y ware relativo a software. Es un software que tiene la característica de secuestrar información. El término secuestrar información suena raro cuando hablamos de un elemento intangible como es la información, pero finalmente sí la está secuestrando y vamos a ver justamente cuál es ese proceso de secuestro y a través de un proceso que le vamos a llamar un proceso de encriptamiento, que también vamos a tratar de entender en qué consiste ese proceso de encriptamiento o cifrado, y que para revertirlo, el atacante lo que hace es solicitar un rescate. Normalmente este rescate es de tipo económico. Debido a que ya ha habido muchos ataques desde el 2014 de ransomware, pues se han dado cuenta los atacantes que representa un jugoso ingreso de dinero para ellos, porque pues es prácticamente inmediato y además no es posible hacer un rastreo financiero de esos depósitos, porque lo hacen a través de algo que le llaman bitcoins. ¿Cómo se caracteriza la presencia de ransomware? Bueno, el ransomware entendemos que entonces es un secuestro de la información y normalmente cuando yo tengo un ransomware ya en mi computadora me doy cuenta porque va a desplegar un mensaje en pantalla señalando que la computadora o los archivos, aquí cuando hablamos de la computadora puede ser el disco duro completo, o los archivos han sido encriptados, o sea, significa que han sido cifrados esos archivos, de tal manera que yo ya no puedo abrirlos si no es a través de un proceso de desencriptamiento, que más adelante vamos a ver a detalle. No es posible acceder a los archivos a menos que se tenga una llave. Eso es muy importante, que se llama llave de desencriptamiento. Normalmente esa llave de desencriptamiento la podemos identificar claramente como una contraseña. Nada más que estas contraseñas o estas llaves de desencriptamiento son tremendamente largas.
estamos hablando aproximadamente de 256 bits, que serían 32 caracteres aproximadamente, ¿no? Para obtener dicha llave, normalmente se debe pagar. Sin embargo, las empresas de seguridad recomiendan no hacerlo. Vamos a ver también más adelante por qué no recomiendan hacerlo. IBM hizo unos estudios en el 2016 y durante ese año registró un crecimiento del 6,000% comparado con el 2015. O sea, es una cantidad inmensamente grande, en cuanto prácticamente diría exponencial, del número de incidencias de ataques de ransomware en los equipos de cómputo. Estamos hablando aquí a nivel mundial. En el mismo estudio señala que el ransomware estuvo en el 40% de los mensajes de spam. Aquí hay que aclarar que se toma en cuenta, cuando hacen estos estudios las empresas, ya sea que estemos hablando de IBM, estemos hablando de Symantec, estemos hablando de Kaspersky, estemos hablando de Avast, Panda, etcétera, etcétera, la forma en cómo llevan a cabo ellos sus estudios es mediante sensores que tienen distribuidos o colocados a nivel mundial. Y esos sensores están justamente están registrando la actividad que hay en la red. Algunos sensores incluso les llaman honeypots, que están identificándose virtualmente como si fueran un usuario de una tableta, un usuario de un teléfono celular, un usuario de una computadora personal, etcétera. Y es un atractivo para el atacante, ¿sí? Entonces, ellos censan o registran cuál es el tipo de malware que está ingresando y con base en eso generan estas empresas sus estadísticas. Entonces, IBM toma en cuenta sobre una base de 8,000 clientes, aquí hablamos de 8,000 sensores, pues, colocados en más de 100 países. Entonces, detectan 8 millones de ingresos de spam y el 40% de esos ingresos corresponden a ransomware o ataques de ransomware. El 70% de las víctimas pagaron el rescate, de las cuales el 50% pagó más de $10,000 y el 20% más de $40,000. Ese es un dato interesante, ¿no? Todo esto lo llevan a cabo a través de pagos electrónicos que le llaman bitcoins. Durante el 2016, el ransomware fue un negocio cercano a los $1,000 millones. Entonces, pues, ustedes tomarán sus propias conclusiones o harán sus propias conclusiones si representa o no representa un excelente negocio para los atacantes el desarrollar ransomware o bien el utilizar el ransomware que se encuentra disponible en Internet o en la nube. Kaspersky informa que durante el 2016 también detectó 16 nuevas familias de ransomware y alrededor de 44,000 modificaciones. ¿Por qué se da esto? Justamente por lo que comentaba. Muchas veces los atacantes, los que desarrollan este tipo de software, lo liberan en la nube. Y los script kiddies, o sea, los chicos o los jóvenes, o puede ser joven, adulto, lo que sea, pero los identifican como script kiddies, saben en dónde encontrar ese malware y lo utilizan y pueden lanzar ellos mismos sus propios ataques. O bien, aquellos que sean más avesados en la programación pueden utilizar el código fuente, utilizar el programa, hacer adecuaciones y lanzar su propia versión, en este caso, de ransomware. En el 2014, Avast detectó el primer ransomware para smartphones. O sea, eso significa que el ransomware no es para uso exclusivo de computadoras personales o computadoras de escritorio, sino también hay ransomware para tabletas, hay ransomware para sistemas operativos como Android, sistemas operativos como iOS, etcétera, etcétera. Hay que recordar que en pláticas previas se habló que hubo un secuestro a los termómetros programáticos que había en Europa, sí, si mal no recuerdo, donde se le pedía a la víctima que hiciera un pago para que le desbloquearan su panel y pudiera cambiar la temperatura de su casa. Entonces estamos hablando de lugares donde el clima es demasiado importante por las bajas temperaturas que se viven en invierno. No, y también las televisiones, las televisiones no se excluyen en este tipo de ataques. También hay ataques de ransomware en Smart TVs. ¿Por qué? Porque un Smart TV finalmente, si tiene acceso si tiene acceso a Internet, pues es susceptible a que pueda también recibir un ataque. Y sí se han registrado ataques de ransomware en las Smart TVs. Y las dejan inservibles, o sea, no basta con que yo las resetee. Sí aplican directamente, van pues prácticamente al firmware de la televisión. Una de cada 5 víctimas pagaron por el rescate, pero nunca recibieron la llave.
Sí, y eso es justamente, yo estoy pagando $300 o $600, o dependiendo de lo que me estén exigiendo como pago de rescate, lo pago, pero no tengo ninguna garantía de que vaya a recibir esa llave de desencriptamiento. Algunas versiones no solo encriptan archivos, que es lo que comentábamos, sino también pueden encriptar discos duros completos. Y al encriptar el disco duro significa que están encriptando no solamente los archivos del usuario, sino que están encriptando los archivos del sistema operativo. Por lo tanto, se convierte en un dispositivo inservible. ¿Okay? Bien, aquí vamos a entrar un poquito más a entender qué es esto del encriptamiento. Que es de hecho el eje focal de un ransomware. El encriptamiento, básicamente, encriptar significa ocultar. Y este proceso es un proceso muy viejo, hablamos básicamente de más de 2000 años de antigüedad el proceso de encriptamiento. Sin embargo, actualmente, con el uso de nuevas tecnologías y nuevas técnicas, sobre todo el uso de las matemáticas modernas, se utilizan algoritmos, o se desarrollan algoritmos muy sofisticados para poder cifrar la información. Básicamente, en este esquema, acá, tenemos tres fases, que sería, yo tengo un archivo que vamos a llamar el archivo plano. Anteriormente, archivo plano se le denominaba un archivo ASCII, un archivo que tenía únicamente letras y números. Actualmente, el archivo plano, pues ya es un archivo que puede tener texto, que puede tener imágenes, que puede tener video o que puede ser cualquier tipo de archivo. Cualquier tipo de archivo luego entonces es susceptible de ser encriptado. Se aplica un algoritmo que es el algoritmo de encriptamiento. Existen diferentes tipos de algoritmos de encriptamiento, o también se le conoce como algoritmo de cifrado. Por ejemplo, está que es uno de los más comunes y de los más modernos, que es el AES, que es el Advanced Encryption Standard, pero también tenemos el RC, tenemos el DES, tenemos el RSA, en fin, tenemos diferentes tipos de algoritmos para poder encriptar la información. Este algoritmo actúa sobre los archivos y al final va a generar dos salidas. Una es el archivo encriptado como tal, que bueno, aquí no se alcanza a ver, pero de todos modos si lo vieran de cerca no entenderíamos nada, ¿sí? Si quisiéramos verlo por algún editor. Y el otro genera una llave que es la que me va a permitir hacer el proceso contrario, revertir el proceso. Es decir, de un archivo encriptado, aplico la llave de desencriptamiento y obtengo como respuesta o como resultado voy a tener el archivo plano, el archivo original, ¿de acuerdo? Este proceso de encriptamiento es muy importante aclarar, no es malware, para nada, Este proceso de encriptamiento lo utilizan muchas empresas, por ejemplo, sobre todo aquellas empresas que utilizan información altamente sensible o confidencial para transmitir datos. De hecho, los procesos que se utilizan para la banca electrónica, pago con tarjeta de crédito, transferencias bancarias, etcétera, etcétera, utilizan ese algoritmo de encriptamiento. Los datos, cuando viajan a través de la nube o a través de un sistema de comunicación, no viajan los datos planos, o sea, no viaja mi número de tarjeta de crédito con los numeritos, de tal manera que cualquiera que pudiese cachar un ataque, por ejemplo, de man in the middle, que así le llaman, que pudiese tomar el paquete de datos y que yo lo pudiera ver directamente, y que dijera además, este es mi número de tarjeta o el número de tarjeta de tal usuario. Por supuesto que no viaja así la información. La información, antes de enviarse, ya sea que yo reciba o que yo envíe información, lleva a cabo este proceso de encriptamiento. De tal manera que si hay una persona que intenta indebidamente o ilegalmente acceder a esos datos, necesitaría tener una llave de desencriptamiento. También ¿Sí? Los algoritmos de encriptamiento se utilizan en los dispositivos móviles para proteger la información en caso de pérdida o para evitar la manipulación por externos cuando estamos hablando de un respaldo, por ejemplo. Sí, también se utiliza el encriptamiento para respaldar información. Hay empresas que
no nada más guardan su información, sino para asegurarse de que nadie más va a utilizarla, en dado caso que hubiera una extracción ilegal, que hubiera un robo, lo que hacen es encriptar los datos en sus respaldos, ¿de acuerdo? Entonces, hay que entender esto, que los procesos de encriptamiento no necesariamente significa que es un malware o sean ilegales, son perfectamente legales y además, si no fuera por ellos, pues la banca electrónica no se hubiera desarrollado como actualmente está desarrollada. Bien, entonces, yo tengo un archivo plano, se aplica un algoritmo de encriptamiento y obtengo un archivo encriptado. Y una llave. Y una llave. Bien. Ahora, vamos a centrarnos un poquito en la llave. Ustedes saben que la información está conformada por bytes, así, bueno, caracteres en primero. Cada carácter representa un byte en términos ya muy sucintos, porque un carácter puede representar 2 bytes dependiendo, pero bueno, ahorita vamos a considerar nada más para efectos llanos que un byte es un carácter, ¿ok? Pero un byte equivale a 8 bits, ¿sí? Que es la unidad básica de información en una computadora, el bit, que puede ser un 0 o puede ser un 1. Con un bit yo puedo hacer 2 combinaciones, o sea, puedo tener un 0 o puedo tener un 1, pero eso no me permite representar un carácter. Para poder representar un carácter, actualmente yo necesito por lo menos 8 bits, ¿sí? Y con eso yo puedo representar, acá lo tengo, 256 caracteres, que es lo que le llaman el código ASCII. Hay muchos códigos, pero el más común es el código ASCII, el código ASCII extendido, etcétera. Entonces, con un byte yo puedo representar una letra de cualquiera de las letras de las 26 letras del alfabeto o cualquiera de los 10 dígitos numéricos o bien caracteres especiales, algunos, no todos. Entonces, en este caso, con 8 bits yo puedo representar un carácter. Con 16 bits o 2 bytes yo puedo representar, yo puedo tener 65.536 combinaciones, por lo tanto puedo utilizar 2 caracteres. ¿De acuerdo? Esto quisiera que lo vayan pensando a manera de contraseñas, como se llama contraseñas. Bueno, una contraseña de un carácter. ¿Qué tan fácil es de identificar o poder obtener la contraseña de un carácter? Pues es rapidísimo, es muy fácil. Ahorita vamos a hacer un ejercicio, de hecho. De 2 caracteres también sigue siendo muy fácil. Por eso nos piden, cuando nosotros creamos una cuenta de Gmail o de correo electrónico en general, que por lo menos debemos tener una contraseña mínima de 8 caracteres. ¿Sí? Mínima de 8 caracteres. Eso significa que yo voy a tener una llave de 64 bits, ahí lo vemos. 8 caracteres y tenemos 64 bits y esta es una contraseña que sería una contraseña relativamente segura, ¿ok? Nada más que nos piden, para que sea mucho más segura, que esa contraseña tenga una combinación de letras, números y dígitos y caracteres especiales. Entonces, una contraseña en donde yo combino las mayúsculas, porque recordemos que la computadora para nosotros nos puede parecer lo mismo tener una mayúscula que una minúscula, pero para la computadora son 2 códigos distintos, ¿sí? Entonces yo puedo tener una A mayúscula, una A minúscula, una arroba, que también es distinta porque es un código diferente, y puedo tener una combinación de 8 caracteres, lo cual me fortalece la contraseña, ¿ok? Ahora, pensemos en contraseñas más robustas, por ejemplo, una contraseña de 16 caracteres, que es la que tenemos aquí. Digo, ahorita estoy poniendo nada más la cadena de caracteres, no es una contraseña como tal, pero es una cadena de 16 caracteres. Entonces, sería muy complicado poder adivinar una contraseña así, mucho más complicado. Pues si de 8 es complicado, pues imagínense 16. Ahora imagínense una contraseña de 32 caracteres. Pues es técnicamente imposible poder, si no tengo la contraseña, poder deducir una contraseña de 32 caracteres. ¿Ok? Bueno, el AES, que es el algoritmo de encriptamiento que utiliza el ransomware, tiene llaves de 32 caracteres, o sea, llaves de 256 bits. Por lo tanto, es tremendamente, es imposible, digamos, ya no diríamos improbable, es imposible que podamos nosotros deducir la contraseña con una longitud de 32 caracteres. Incluso hay algunos ransomwares que no utilizan esta longitud de 32 caracteres, sino tenemos un AES de 512 o 1024, ¿sí?
caracteres, o sea, 1024 bits, perdón. Lo que equivaldría a 64 caracteres o a 128 caracteres. O sea, una contraseña de 128 caracteres. Jamás van a poder. Si ahorita las de 32 no la han podido craquear, pues imagínense una de 128 caracteres, ¿no? Entonces, esto lo comentamos un poquito más a detalle justamente porque esa es la base del por qué cuando una información está secuestrada, si no tengo la llave, no la puedo recuperar. Esa es la razón, por esto mismo. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a ver un ejemplo. Eso voy a poner acá. Entonces, este es un ejemplo de una página de Kaspersky. Y simplemente, si yo escribo un carácter, me va a decir cuánto tiempo va a tratar utilizando un método que se llama fuerza bruta. Fuerza bruta es estar en intento, error, hasta que le doy. A eso se le llama fuerza bruta, ¿ok? Si yo utilizo una contraseña de un carácter, va a tardar un segundo, una computadora normal, como cualquiera de los que nosotros tengamos, en detectar esa contraseña. Voy a utilizar una contraseña, por ejemplo, de 2 caracteres, se tarda 2 segundos, de 3, 4 caracteres, ya se tarda 2 minutos, una computadora normal. ¿Qué pasa si yo meto una contraseña de 8 caracteres? Bueno, aquí puse un poco más, pero bueno, se tarda 4 meses una computadora normal en poder obtener la contraseña. Aquí incluso Kaspersky señala, hace un comparativo entre la computadora ZX Spectrum, por ejemplo, que es una de las computadoras más famosas de la década de los 80, que ya se imaginarán el tipo de procesador que tenía una computadora de los 80, pero también hace una comparación con una MacBook Pro. Tardaría 4 meses. Un botnet, recuerden que el botnet son un conjunto de computadoras zombie que están siendo controladas por una computadora principal. Tardaría 9 minutos en craquear una contraseña de esas características. O una supercomputadora, en este caso tiene Tiane, pero puede ser cualquier supercomputadora que tenga capacidad de procesamiento similar a tardaría 4 segundos. Dedicando una supercomputadora con la cantidad de procesadores que pueda llegar a tener esa supercomputadora, tardaría 4 segundos. ¿Qué pasa conforme voy aumentando el número de caracteres en mi contraseña? Pues vean ustedes, una contraseña de 3, 6, 9, 10, 11, 12 caracteres tardaría 4 siglos. En poder obtener esa contraseña. Y conforme voy aumentando el número de caracteres, pues vean ustedes. ¿Sí? Entonces, ahora, estos no son 32 caracteres, que es la longitud que utiliza la llave de desencriptamiento de un ransomware. ¿Sí? Si habláramos de 32 caracteres, de hecho aquí ya no tiene límite. Cualquier otra cantidad de caracteres que le ponga, van a seguir diciendo 10,000 siglos. ¿Sí? Entonces, como se darán cuenta, es prácticamente imposible obtener una llave de desencriptamiento, nada más por fuerza bruta. No se puede. Por lo tanto, la información, cuando es secuestrada y no tengo esa llave de desencriptamiento, pues adiós información. No hay forma de recuperarla. Entonces, aquí vamos a dividirlo en tres fases o en 3 formas en que yo puedo obtener una llave de desencriptamiento. Una, que es la llave, que ya lo comentamos. 2, la fuerza bruta, que es lo que acabamos ahorita de ver. Y 3, mediante un proceso que se llama criptoanálisis, pero eso no cualquier persona puede hacer una labor de criptoanálisis. Normalmente son personas que tienen grandes conocimientos en criptología, tienen mucho conocimiento de cómo poder, le llamaríamos hackear el algoritmo, que hoy por hoy este algoritmo, el AES, no ha podido ser hackeado. Un algoritmo de encriptamiento, cuando es hackeado, que ya sucedió con el DES, automáticamente queda obsoleto, porque ya alguien que pudo hackearlo. Si yo puedo hackear cualquiera de estos algoritmos, automáticamente quedan obsoletos y se tiene que buscar un nuevo algoritmo de encriptamiento, porque entonces significa que si alguien ya lo pudo hackear, significa entonces que ya no es seguro. ¿De acuerdo? Bueno, ahorita Mauricio les va a explicar, estas son unas corridas
¿Ya lo tienes ahí? Ok, esas son unas corridas que hizo Mauricio para obtener la llave de acceso de una serie de archivos que tenemos ahí encriptados. Utilizamos un programa, en este caso, que nos permite hacer pruebas por fuerza bruta sobre la contraseña de un archivo que ha sido previamente encriptado. Hicimos la prueba con un archivo al cual le pusimos una contraseña de 4 caracteres, que es la primera corrida que tenemos en esta parte. Fue un proceso exitoso, le tomó al software 32 segundos realizar la desencriptación, o obtener la contraseña más bien, obtener la contraseña de ese archivo que correspondía en este caso a ABC2. 32 segundos es bastante accesible para un equipo de cómputo, entonces nuestro archivo pues pudo ser recuperado, ¿no? Si estuviéramos pensando que hubiera sido encriptado por este software. Luego, hicimos un siguiente experimento donde nos subimos a 6 caracteres y dijimos, vamos a ver qué pasa. El software completa una corrida haciendo pruebas de 5 caracteres para la contraseña en 2 horas, 57 minutos, que es lo que le toma hacer esa corrida para 5 caracteres. En este punto llevaba 8 minutos de procesamiento y apenas había completado el 4% de esa corrida. Continúa ejecutándose el software, pasa a seguir probando los 5 caracteres de esa contraseña, lleva el 30% a los 40 minutos, entonces quiere decir que sí va a tomar demasiado tiempo, ¿no? Lo mismo que vimos hace rato en la página de Kaspersky, pero ahora en la realidad. Cuando llegó a la etapa de probar 6 caracteres para lograr esa contraseña que nosotros sabíamos que era de 6 caracteres, el software nos está indicando que le va a tomar 5 días hacer la prueba de esos 5 caracteres, y después de 3 horas y media de procesamiento ya apenas el 1%. Quiere decir que si nuestro archivo hubiera sido encriptado por ese software, nos interesaba mucho recuperarlo y hubieran utilizado una llave de 6 caracteres, pues tendríamos que esperar una semana con el equipo dedicado a esa búsqueda de esa contraseña y sin ninguna interrupción de tipo eléctrico o alguna otra falla en el software para lograr esta tarea. Entonces, como ven, ¿se puede? Sí. ¿Es imposible? Realmente sí es imposible, ¿no? Cuando ya estamos hablando de contraseñas muy fuertes para esa encriptación. Ok, bueno, entonces ya nos dimos cuenta que no es nada halagüeño esto, cuando desafortunadamente somos víctimas de un ransomware de esas características. Y bueno, vamos a centrarnos un poquito en el WannaCry, que es justamente el ransomware que afectó a muchas empresas y pues sobre todo a una buena parte de computadoras en la parte de Europa. Se hablan las noticias y se corrobora con algunas agencias de seguridad que fueron más de 150 países los afectados por este malware, vamos a llamarle, porque muchas veces le llaman virus, bueno, este malware. Las empresas más afectadas normalmente fueron Telefónica en España, Federal Express en Estados Unidos, Renault en Francia. Aquí en México sí se vio afectado. Sí se habla de que hubo muchas computadoras afectadas, no así hablamos de empresas, aquí tienden mucho a ser muy herméticos y las cifras oficiales, o por lo menos las que maneja la policía cibernética, es de 4 empresas las directamente afectadas. ¿Qué empresas son? No quisieron dar a conocerlas, ¿no? En este caso se tenía que pagar un rescate de $300. Ahorita en bitcoins, que es la moneda electrónica, actualmente el bitcoin anda alrededor de $1,700 aproximadamente. Ha subido muchísimo de precio el bitcoin. Y bueno, ¿qué sucedió? Pues aprovechó una vulnerabilidad del sistema operativo Windows. Aquí afectó más a los sistemas operativos Windows. Ahorita platicamos un poquito sobre este punto. Algunos programas de seguridad no lograron identificarlo y la propagación como tal, en este caso, no fue necesariamente porque una persona o porque un conjunto de personas abrieran un archivo adjunto, sino aquí el gran problema que se dio es que con una sola persona que estando en red abriera el archivo aprovechaba la vulnerabilidad del sistema operativo
Windows, una vulnerabilidad que ya se había informado, ya se había notificado a Microsoft, pero no se había hecho la actualización, o aquellas empresas que no hicieron la actualización, pues tenían esa vulnerabilidad latente, por lo tanto, el malware empezó a afectar a las computadoras que estaban conectadas en red de la computadora, lo que le llaman el paciente cero, ¿no? Que es la que recibe el malware, y de ahí se empezó a diseminar a través de la red de la empresa. Sí, estamos hablando de que este ransomware, a diferencia de los anteriores, tenía esa característica, 2 vectores de infección. El primero era el usuario que hacía clic en algún link, que ahorita lo vamos a ver a detalle, y el segundo, como lo acaba de comentar el maestro Cuauhtémoc, es que ese equipo infectado llevaba el proceso a través de la red local de su institución. Entonces, fue la variante que le dio notoriedad a este virus. Bien, aquí pasamos a la siguiente. Sí, claro. La vulnerabilidad, ¿quién descubrió esa vulnerabilidad? La descubrió la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Sabía de esa vulnerabilidad, pero no la reportó directamente a Microsoft, sino ellos, curiosamente, la intentaron aprovechar y crearon un programa que se llama Exploit, y ese programita lo que hacía era justamente entrar a las computadoras, ver cuál era la actividad que estaban haciendo y hacer básicamente labor de espionaje. ¿Sí? El problema es que un grupo que se llama Shadow Brokers lo que hicieron fue efectuar un ataque a la Agencia Nacional de Seguridad y obtuvieron ese código, ese exploit, y además detectaron, se dieron cuenta de que podían llevar a cabo este tipo de ataque. No necesariamente ellos efectuaron el ataque de ransomware. Hicieron el desarrollo. Sino más bien ellos lo que hicieron fue subirlo a la nube. Y todo lo que se sube a la nube es público y ya no es en particular de alguien, ¿sí? Y entonces un grupo se sospecha, por ahí dicen, que era un grupo norcoreano el que desarrolló este tipo de software, ¿sí? En ese punto encontramos el aspecto que lo liga mucho a Stuxnet. ¿Por qué WannaCry fue tan importante? No solo por sus vectores de infección que fueron novedosos para un ransomware, sino también por esta parte, vamos a llamarlo romántica del asunto, de novela, porque estamos hablando de la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos, estamos hablando de espionaje sobre ella, estamos hablando de un arma, una ciberarma, estamos hablando de muchos temas que están presentes en novelas de ciencia ficción, que están presentes en programas de televisión, y es cuando esa fantasía golpea la realidad y nos damos cuenta que más bien es la realidad la que está impregnando la fantasía. Entonces, en este punto, decir que la NSA utilizó ese exploit para hacer su trabajo de espionaje y luego lo pierde, y en cuanto lo pierde le avisa a Microsoft, oye, acabo de perder esto, por favor saca un parche para mitigar problemas, es bastante interesante a nivel ya de instituciones. Sí, incluso a tal grado que Microsoft, no sé si lo sepan, Microsoft en sus sistemas operativos llega el momento en que dice, ¿saben qué? Yo a partir de esta fecha no voy a darle soporte a el sistema operativo, por ejemplo, XP. XP es un sistema operativo ya muy viejo, no le voy a dar soporte, porque además le representa un costo muy elevado darle soporte a sistemas operativos ya viejos, y por lo tanto no le voy a dar soporte. Voy a darle soporte a través, no sé, a partir del sistema operativo Windows 7, ¿sí? Entonces hay personas que dicen, y eso aprovechando ahí el anuncio, hay personas que dicen, no, yo me quedo con el XP, no me importa, yo no le voy a dar un quinto más a Microsoft. Pues sí, pero curiosamente los que tenían XP fueron los sistemas operativos que se vieron mayormente afectados, ¿sí? Porque por un lado Microsoft no aplica el parche, bueno, no tenía pensado aplicar el parche a ese sistema operativo o esa actualización a ese sistema operativo, pero resulta que sí lo tuvo que hacer. Y lanzó una actualización de XP aún sin tener necesidad de hacerlo, no tenía obligación de hacerlo, pero lo tuvo que hacer para evitar ese conflicto, ¿no? con este ransomware. Con usuarios, con empresas. Hablando del tema de las empresas, hace un momento se mencionó que Federal Express fue afectada, que Renault fue afectada, Telefónica. Estamos hablando de empresas que tienen dinero. Y no creo que no puedan actualizar sus PCs, estarás de acuerdo. Pero también nos topamos con otro problema muy grande. Hay mucho software, mucho hardware
que corre sobre versiones específicas del sistema operativo. ¿Es problemático? Sí. ¿Es una necesidad que se va a ver conforme pase el tiempo más apremiante, el tener que actualizar sistemas operativos, tener que actualizar software e invertir mucho dinero en mejorar la seguridad de esos sistemas, porque son críticos, son necesarios, pero ya se quedaron viejos y las empresas invirtieron mucho dinero en construir esa infraestructura? Así es. Entonces, bueno, hay que entender que sí había que hacer la actualidad. Por eso, en cada una de las pláticas siempre reiteramos, es muy importante que ustedes actualicen el sistema operativo. Normalmente lo hace de manera automática, pero hay personas que, claro, implica tal vez tiempo, implica que se tenga que tal vez reiniciar la máquina para que las actualizaciones tomen efecto, pero bueno, si ustedes lo ven como un mal, pues véanlo como un mal necesario, porque sí es muy importante, es fundamental que tengamos actualizado el sistema operativo, ¿sí? Y aquellas personas que desafortunadamente no lo hicieron, pues están sufriendo las consecuencias de un ataque de ransomware como el que sucedió el mes pasado. Y bueno, sigue latente el problema, no crean que esto ya se resolvió. Desde el punto de vista mediático, pues ya es una noticia que pasó, fue impactante, etcétera, pero eso no significa que el riesgo haya desaparecido. Sigue existiendo el riesgo todavía. Bien, eso es simplemente un mapa de los países. México, dentro de los países latinoamericanos, fue uno de los más afectados, pero si se dan cuenta, el problema se centró mucho en Asia, se centra mucho en el centro de Europa y se centró en Estados Unidos y se diseminó en los países latinoamericanos como Chile, como Brasil, como Argentina, ¿no? Sí, en ese mapa parte de lo que veíamos cuando lo pusimos no solo fue porque fue muy mediático y apareció en todas las noticias ese mapa o uno muy parecido. Es importante señalar que WannaCry no fue una infección que se propagara de equipo en equipo por USBs, por internet, por mensajes spam que se lanzaban desde los equipos infectados. Fue dirigido en un principio por medio de spam a ciertos equipos. Por eso vemos mucha incidencia en Europa, en Asia, en Norteamérica. De ahí se propagaba en sus propias redes locales y de ahí no salía. A menos, claro, que uno llevara el virus directamente a otra computadora, pero no pasaba. México se vio un poquito más afectado que el resto de Sudamérica, tanto por la calidad de las instituciones que hacen la divulgación de la información, como por el hecho de que México recibe las sedes de infraestructura de cómputo de muchas empresas transnacionales que operan en países de Centroamérica. Entonces, por ejemplo, Ford a lo mejor tiene su centro logístico aquí en México y no lo tiene en Venezuela, en Brasil o en Argentina, y por eso se vieron afectados esos equipos en estas instituciones. Okay. En la siguiente diapositiva vamos a ver cuál es la pantalla. Creo que ya para todos es muy conocida porque ha salido por todos los medios de comunicación. ¿Cuál es la pantalla que aparecía cuando teníamos el infortunio de ser víctimas de este tipo de ransomware? Pero curiosamente, analizando esta pantalla, vemos que son muy amables, Son muy amables porque me dicen, uy, pues tu computadora acaban de encriptarse tus datos, ¿no? Pero me da la información prácticamente a detalle de cómo puedo recuperarlo y qué es lo que debo hacer, ¿sí? Y además me dice, pero aguas porque tienes un cierto tiempo para hacerlo. Y del lado izquierdo ustedes van a notar el tiempo que tienen para poder realizar el pago, ¿ok? Incluso les dice, en la parte de abajo dice, Bitcoin accepted here, o sea, como si fuera un pago de tarjeta de crédito por un servicio que yo estoy adquiriendo a través de internet. Y pues ahí aparece incluso una clave, como todo el procedimiento para que yo pueda pagar, ¿sí? Pero además, y eso no es exclusivo del WannaCry, me dan cierto tiempo. Si después de ese tiempo yo no he realizado el depósito, entonces me cobran lo doble. Ya no van a ser 300, ahora van a ser $600 los que te voy a cobrar. Y además tienes 2 chances nada más. Si en una tercera intentas o quieres hacer el depósito, lo siento, tu clave de desencriptamiento va a desaparecer. Ahora, esto, y eso lo dicen los expertos en seguridad, no es ninguna garantía. Y por lo tanto, la recomendación, ¿cuál es? No se realice el pago.
porque además va a resultar contraproducente. Es un círculo vicioso, ¿no? Yo hago el pago, entonces van a seguir existiendo personas que desarrollen este tipo de aplicaciones porque saben de que es un ingreso seguro. Exacto. En cambio, si es, bueno, está bien, no voy a hacer el pago, entonces estas personas las empieza uno a desalentar. El problema, ¿cuál es? Cuando como víctima digo, híjole, pues es que ¿cómo voy a recuperar entonces mi información? Porque mi información es mucho más valiosa que $300 y seguramente no nada más para empresas, sino para personas, evidentemente va a ser más valioso esto. Pero para eso existe la prevención y ahorita vamos a ver cuáles son las medidas preventivas que tenemos que tomar en cuenta. Antes de dejar la página, me gustaría anotar que toda esa infraestructura que colocaron aquí, como el mensaje, el manejo de idiomas, estas cuentas regresivas, el uso de un monedero encriptado para hacer el pago de bitcoins, aquí no es una dirección de la persona ni una cuenta de correo, es una dirección encriptada. Ofrecen una pequeña ayuda de qué son los bitcoins y cómo adquirir bitcoins. Entonces, como lo mencionaba el maestro Cuauhtémoc, que es una página muy bien dedicada, ¿no? Es una pantalla muy trabajada. Estas pantallas son genéricas y así como obtuvieron el código para hacer uso del exploit, utilizan el código para generar estas pantallas, agregan la información que es necesaria para ellos y las liberan. Entonces, es parte de lo que estamos viviendo día a día con estas versiones que parecen y en una cantidad exorbitante de variantes del mismo malware. Okay, la siguiente les cambia el fondo de pantalla, también les aparece ahí información, ¿no? Dice, si puedes leer este texto, pero no ves la pantalla anterior, entonces tu antivirus lo removió y para desencriptar el software o necesitas borrarlo de tu computadora, en fin, ahí les viene una explicación. Les dan instrucciones. O sea, también les dan instrucciones en el fondo de pantalla. Ajá. Pues eso es a lo que voy, ¿no? Ahora, sin embargo, no es el único, o sea, existen muchos tipos de ransomware. Mediáticamente fue el que más impactó, pero hay otros como el ASNI, como Alcatraz Locker, como el BTCware, que son más o menos similares, aparece una pantalla. Aquí el asunto es que la mayoría tienen el mismo procedimiento. Inicia el encriptamiento de información y después del encriptamiento es cuando muestra el anuncio, la pantalla. ¿Sí? No lo hacen a la inversa. Bien, ¿cuál es el proceso de infección? El proceso de infección, ya lo hemos comentado, y esto es no nada más para ransomware, sino es para prácticamente cualquier tipo de malware. No abramos archivos anexos, porque al abrir un archivo anexo de correo electrónico de alguien desconocido, existe una alta probabilidad de que tenga un código maligno. Y el solo hecho de que ustedes presionen un clic en el archivo, aunque sea un archivo PDF, puede tener un malware que puede infectar su equipo de cómputo. ¿Sí? Entonces, hay que ser muy cuidadosos cuando hablamos de archivos anexos. Incluso a veces hasta dudar de que si me lo está mandando mi jefe, bueno, vamos a ver, pues, por lo menos le demos la bendición, ¿no? Para ver para que no nos vaya a suceder algo. Sí es importante tener obviamente un antivirus, pero aún así puede darse el caso de que el antivirus no esté actualizado, porque siempre va a existir el malware, va a estar siempre por encima, mucho más adelante que la solución, que la herramienta que permite eliminar el malware, porque para poder eliminar un malware, pues primero necesita existir el malware, ¿sí? Al presionar un clic en algún link, también, no nada más hablamos de links que estén dentro de correos electrónicos, que últimamente, por lo menos aquí en el instituto, han estado llegando mensajes, por ahí llegó un mensaje de una empresa que es facturacionenlinea.com, y de veras, bueno, yo que más o menos me muevo en este ambiente, dudé e iba a abrir el archivo, pero ya después me di cuenta de que el link no era el adecuado, ¿sí? Y era un PDF que decía, tú recibes una factura de facturacionenlinea.com.mx, y yo estaba tentadísimo a presionar un clic en el link para abrir la factura que me había llegado, pero primero dudé, dije, a ver, yo no he hecho ningún consumo, últimamente por lo menos, no he hecho ningún consumo y no pidió factura. Entonces, esto ya huele mal, ¿no? La segunda, empiezo a comparar entre lo que recibo genuinamente
de la empresa y lo que recibí en este correo electrónico, y me di cuenta que hay pequeños detalles como que me vienen 2 archivos en el mensaje original, en el mensaje genuino, y es el archivo PDF y el archivo XML, que son los 2 archivos que normalmente reciben cuando se realiza una facturación. En este otro caso era un archivo PDF, nada más. Dije, no, eso está raro también, y ya lo último fue que me acerqué al archivo PDF con el mouse, aparece la etiqueta y resulta que no es la página web de la empresa que la emite. ¿Sí? Entonces dije, no, esto definitivamente, pues no sé si sea ransomware, pero no es nada legal. ¿Okay? Entonces, no nada más en links de correos electrónicos, también piense que hay links en las redes sociales, que en Facebook, en Twitter, en YouTube, que pueden tener código maligno al presionar un clic. Al acceder a una página web infectada también. Recuerden que muchas veces las páginas web, dicen, bueno, ¿cuáles son las páginas web que me pueden generar duda? Pues aquellas que estén plagadas de anuncios, ¿no? Y que lo último en visualizar sea la información que realmente yo necesito visualizar, que necesito acceder, ¿no? Son tips nada más, o sea, el gran problema es que no tenemos la seguridad de que esa página sea una página que no contenga un malware. Ese es el gran problema. Entonces, por eso tenemos que apelar mucho a pensar un poquito lo que estoy haciendo y a dónde estoy accediendo. Y finalmente, esto va por el ransomware WannaCry, que es que se comparte, cuando se comparten recursos, alguna computadora está infectada y no están actualizados los sistemas operativos en los equipos. Se pone justamente porque fue la novedad que WannaCry lanzó, ¿no? Que era la infección de los equipos sin necesidad de la intervención de un usuario. Ok, ya para finalizar, ¿qué medidas preventivas debemos seguir? Consideren que estas medidas preventivas son prácticamente nuestro rescate, nuestro salvavidas, por eso ponemos ahí un salvavidas. Es fundamental, punto número 1, tener un respaldo de información. ¿Con qué frecuencia vamos a tener los respaldos de información o vamos a realizar los respaldos de información? Eso va a depender de ustedes. Pero una regla básica es, yo hago tantos respaldos como cambios en información realice. Si yo realizo diario cambios o modificaciones a la información, pues lo recomendable es que diario realice un respaldo de información. ¿Sí? Si yo realizo respaldo, si yo hago cambios de mi información una vez cada tercer día, una vez cada semana, y ni siquiera hablemos de la información completa, sino tal vez aquí le llamamos respaldos diferenciados, donde únicamente respaldo aquello que haya modificado, porque también puede resultar costoso, sobre todo para las empresas. Las empresas invierten mucho dinero en respaldos de información, porque utilizan, bueno, algunas, realmente serán muy pocas las que realizan respaldos por cinta magnética, pero normalmente utilizan cartuchos, utilizan discos compactos, utilizan memorias USB, utilizan discos duros externos, etcétera, ¿no? Hay muchas formas de realizar respaldos. Hay que seguir una regla que le llaman la regla de 3-2-1. Esa regla 3-2-1 es tener 3 respaldos de información, ¿sí? Que sería el archivo original y 2 copias, siempre. La regla 2, que sería tenerlo en 2 medios de almacenamiento distintos, que puede ser en un disco compacto, en un disco duro externo, en una memoria USB. Ese sería la regla 2. Y la número 1 es que siempre debo tener un respaldo, le llaman off-site. Off-site significa, voy a tener un respaldo en mi casa y una copia de ese respaldo en mi oficina. Las empresas normalmente utilizan bóvedas de seguridad o utilizan bóvedas si tienen otras sedes, otros lugares, ahí almacenan sus respaldos de información. ¿Eso por qué lo hacen? Porque, bueno, también hay que tomar en cuenta que puede haber tal vez una explosión, no necesamente por un ataque terrorista. Una inundación. Puede haber una inundación, puede haber un incendio, puede haber tal vez un acto vandálico que nos roben la información, puede haber robo, extracción de información, alguien que llegue, me robe mi computadora o robe lo que tengo ahí. Y bueno, por lo tanto, podría perder mi información, ¿no? Si lo tengo en un respaldo. Por eso es recomendable tener ese respaldo que le llaman off-site. Sí, antes de saltar del tema del respaldo, estábamos platicando y vimos que el respaldo es el análogo a vacunarse.
O sea, realmente no te va a quitar muchas veces la enfermedad, pero va a mitigar el impacto. Cuando tú tienes un respaldo de una semana, vas a perder una semana de tu trabajo, ¿no? Y dependerá qué tanto, como ya lo mencionó, qué tanto cambie tu información, será la pérdida que tengas, pero siempre es reconfortante saber que, bueno, ya caí con el WannaCry, ya se perdió la información que estaba trabajando, pero tengo el respaldo del viernes pasado y puedo recomenzar de ahí mis actividades, que es mejor a no tener nada. De acuerdo. Bueno, el siguiente es tener instalado y actualizado el software de seguridad, o sea, cualquier antivirus que ustedes tengan. Ya le llamamos software de seguridad porque no nada más es un antivirus, sino es anti-malware prácticamente, ¿sí? Evitar navegar en páginas poco seguras, ya lo comentamos, cómo más o menos identificarlas, mantener actualizado el sistema operativo. Este es prácticamente una lección para todas aquellas personas que no actualizan su sistema operativo. Es fundamental tenerlo porque si lo hubieran tenido actualizado, pues el WannaCry no hubiera tenido efecto. Habría sido inocuo. No presionar clics en links de correos electrónicos en redes sociales. ¿Sí? Sean muy cuidadosos con eso. No estén dándole clic a todo o ven una pantallita, sobre todo los pop-ups que les muestran, las ventanitas que luego muestran de los ads, de los anuncios, y todo el mundo le da un clic para ver qué es, ¿no? Cuando en realidad lo que puede suceder es que se esté instalando un malware en su computadora y ustedes ni en cuenta. No instalen, por ejemplo, estas barras de herramientas que luego les ofrecen para que accedan rápidamente a alguna página web que les esté ofreciendo algún servicio, ¿sí? Porque no sabemos también del origen, en fin. Y bueno, no abrir archivos adjuntos. Los archivos adjuntos hay que ser muy cuidadosos con ellos, hay que asegurarse de que quien lo manda efectivamente lo mandó, ¿sí? Desafortunadamente tenés que ser todavía doblemente cuidadosos con eso. Y nunca abrirlos nada más porque vi el archivo adjunto, le doy un clic. Ese clic inocente que para nosotros creemos que no va a suceder nada, sí sucede. Y sucede y puede dañar gravemente nuestra información. Y finalmente, pues estar al pendiente de los avisos que la Secretaría de Telecomunicaciones e Informática envía, es muy importante. Les llegan luego notificaciones o les llegan algunas, incluso algunas noticias de que llegó cierto tipo de malware, que tengan mucho cuidado, que no abren los archivos. Es muy importante que como comunidad, comunidad del instituto y comunidad de usuarios en general, seamos muy cuidadosos, informemos, ¿sí? Comentar con familiares, con amigos, con compañeros de trabajo, esto que está sucediendo, porque no es ajeno. Cualquier persona que tenga un teléfono celular, que tenga una computadora, que tenga una tableta, pues somos víctimas potenciales. Y si le pasa a uno, que ya pasó con WannaCry, le va a pasar a los demás, ¿sí? Porque vamos a suponer que aquí en el instituto, si no se hubiera hecho la actualización, que sí se hizo, pero si no se hubiera tenido esa precaución, ¿qué hubiera pasado? Que alguien, cualquiera, pudo haber sido un investigador, un becario, una persona por honorarios, en fin, cualquiera hubiera pasado. Presiona un clic en ese archivo se ejecuta, se disemina en la red del instituto y a todos nos hubiera afectado, porque a todos hubiéramos sido víctimas del encriptamiento de datos. Entonces es importante que entre nosotros nos protejamos. Por lo tanto, la seguridad la hacemos todos. Y asistir, estas pláticas, justamente sí es un esfuerzo que estamos haciendo para darlas a conocer, se están publicando en la página, en el canal de YouTube del Instituto. Estamos invitando a más gente para que se una, ¿no? Y además darlas a conocer no para generar un prestigio en particular, sino es más bien para lograr diseminar la cultura informática entre toda la comunidad universitaria. Bien, ya, ¿qué debo hacer si estoy infectado? Pues, híjole, esto es una parte muy delicada porque ya no puede ser realmente ya no puede ser gran cosa. Por ahí se habla de que, pues, desconecta, ¿no? Desconectas y crees que está siendo encriptado, pero ¿cómo voy a saber si estoy siendo víctima cuando el anuncio, el mensaje que me muestra es cuando ya los archivos están encriptados, ¿no? Normalmente, si yo observo la actividad del disco duro, y esa actividad la noto anormal, es decir, el disco duro, ¿cómo identifico la actividad del disco duro? Ya lo hemos platicado anteriormente, porque un LED, un foquito, pues que está en la computadora, se prende cada vez que hay alguna actividad, alguna accesión del disco duro, ¿sí? Esa actividad
si ustedes la empiezan a observar, van a ver que cuando se ejecuta un programa, cuando encienden la computadora, cuando apagan la computadora, pues tiene cierto parpadeo, ¿no? No voy a contar el número de parpadeos, obviamente, pero pues voy a ver que es normal. Pero a veces puede ser anormal la actividad, incluso no nada más se refleja porque esté continuamente encendido el LED, sino porque se empieza a alentarse el equipo. Anormal, se empieza a ralentizarse, como le dicen los españoles, se empieza a hacer extremadamente lento, y es cuando entonces, pase lo que pase, mejor desconecto. También por comportamientos anómalos. Sí. Que puedas tener una pérdida de lentitud de navegación de algunos programas en particular, que el navegador Explorer funcione muy bien y el Chrome no, entonces quiere decir que hay algo raro, que la pantalla parpadee porque está siendo encriptado algunos archivos que no debería y está haciendo que truenen procesos. Cualquier comportamiento anómalo de la computadora, mejor que nadie, ustedes lo conocen su equipo y saben cómo se debe comportar, entonces vale mejor desconectarlo y volver a empezar. Sí, y obviamente pues no queremos hacernos expertos en esto, porque para eso pues existe la gente que se dedica a este tipo de detecciones. Pero bueno, eso ayuda, porque ya sucedió de un caso que justamente el becario evitó que una buena parte de sus archivos se encriptaran porque desconectó el equipo de la red y desconectó el equipo, apagó el equipo, ¿sí? Entonces, sí se lograron encriptar archivos, pero no encriptó toda la información. Se perdió información, pero no se perdió toda. Bien, es solicitar ayuda a soporte técnico, aquí con Javier Hernández, en el área de soporte de la Secretaría de Telecomunicaciones, y sobre todo una recomendación que ya la reiteramos: nunca pagar por el rescate. Jamás pagar por el rescate, porque eso también provoca estamos fomentando una actividad ilegal. ¿Okay? Y no tenemos la garantía de recuperar la información. Además de no tener la garantía de que vamos a recuperar la información. Okay. Bien, pues por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias. Iniciamos entonces la sesión de preguntas y respuestas. Sí. También ¿cómo se puede prevenir o proteger las pantallas de las demás? Bueno, seguiríamos el mismo proceso que hemos seguido para una computadora. Es actualizarla, mantenerla actualizada, no instalar aplicaciones que no estén en su tienda de la pantalla. Por lo regular, cada marca maneja su propia tienda, pero hay posibilidades de entrar con un navegador en la pantalla, tiene su propio navegador, acceder a páginas donde le ofrecen programas para ver, por ejemplo, televisión por cable, sin tener cable, y alguna otra aplicación ahí maravilla que le puedan instalar en su televisión que no vienen de esas fuentes confiables, que sería la fábrica. Ese sería el primer método. Tener su módem actualizado, porque también suelen contar con un mecanismo de firewalls o algún detector de intrusos, dependiendo los modelos y la compañía que le esté ofreciendo el servicio. Ahora, hay ocasiones en que tenemos una mala costumbre, ya sea que cualquier equipo que acceda a Internet, que puede ser una pantalla, que puede ser una tableta, que puede ser un teléfono celular, y tenemos una muy mala costumbre de no leer los términos y condiciones de uso. No necesariamente significa que porque yo vaya a instalar una aplicación que haya pagado, no vaya a recibir un malware, entre comillas, porque puedo recibir muchos ads. Los ads, ¿qué son? Pues son anuncios. Y me pueden saturar de ads. Me pueden saturar de anuncios, y saturarme de anuncios significa que va a bajar el rendimiento de mi equipo, se va a hacer mucho más lento, ¿sí? Pero no solamente eso, sino los términos y condiciones, cuando no los leo, no sé si se han dado cuenta que algunas cláusulas indican que ustedes como usuarios, para poder hacer uso del software, generalmente es software gratuito o aplicaciones gratuitas, ustedes están otorgándole la autorización y el derecho a la empresa de utilizar sus contactos, por ejemplo, de utilizar sus fotografías y de publicarlas. Nada más que nosotros no, pues es muy fácil decir acepto, ¿no? Pero al fin ya tengo el juego, ya al fin ya tengo la aplicación, no pasa nada, ¿no? Y nosotros mismos minimizamos la importancia que tiene nuestra propia información. Pero ¿qué pasa si esa información, en el momento en que la capta la empresa, quizá no la utilice para para propósitos indebidos o ilegales? Pero seguramente esas bases de datos las va a vender. Y las va a vender tal vez al mejor postor, a quien la pague. Y ese tal vez, a esa persona o esa entidad que la pague,
es muy probable que no le vaya a hacer un buen uso. Puede ser que lo utilice para publicidad, pero puede ser también que lo utilice para generar ataques de spam, por ejemplo. Spam, ¿sí? Que ya lo platicamos la sesión anterior, es todo un negocio, es un negocio inmensamente grande el de la venta de spam. ¿Sí? Uh-huh. ¿Alguna otra duda? Sí. ¿Se registró algún ataque al equipo Mac o a equipos o sistema iOS? No, nada más a Windows, únicamente se tiene detectado que registró. Porque no sé, ¿por qué no se hizo en iOS o en Android o en algún otro sistema operativo? Porque se aprovechó la vulnerabilidad que tenía Windows. Esa fue la razón. Si no hubiera sido un ataque como cualquier otro ataque de ransomware, porque hay a diario hay ataques de ransomware. Habíamos hecho el cálculo alrededor de 20,000 o 8, no sé cuántos, pero eran más de 2,000 ataques diarios de ransomware. Diario los están recibiendo. ¿Sí? Nada más que en particular aprovechó una vulnerabilidad que se dio a conocer en la red, una vulnerabilidad que tenía el sistema operativo Windows. ¿Sí? Bien, ¿alguna otro comentario, duda? ¿No? 86,400 por día. Sí. ¿Qué hay de otros sistemas operativos? ¿Qué hay, por ejemplo, de Linux y de macOS? Básicamente todo sistema operativo es blanco perfectible de cualquier malware. ¿Por qué se propaga tanto en Windows? Por la distribución que hay tan alta de Windows. No es porque sea un mal sistema. Hay demasiados Windows. Como dentro de poco vamos a ver demasiados ataques que va a haber sobre Android, porque hay demasiados Android. Entonces son los sistemas más populares. Cuando se busca atacar o explotar un sistema operativo en particular, como puede ser Mac, va a ser porque va a ser una herramienta construida para atacar, por ejemplo, los equipos Mac que tienen en Pixar. Y después esas herramientas se pierden, se suben a la red y alguien la toma y genera un malware. Ese es el camino que van a seguir las cosas. ¿Y por qué no hubo tanto en este caso? Principalmente porque iba dirigido a explotar esa vulnerabilidad para impactar a una persona y luego a su red. Ese era el objetivo de WannaCry. Ahora, lo que buscan los atacantes finalmente es un beneficio económico. Y dentro de toda la población de computadoras o sistemas operativos y la distribución de esos sistemas operativos en cantidad de equipos de cómputo, por ejemplo, si hablamos de el sistema operativo Android, en las últimas estadísticas que sacó Forbes, estamos hablando de que más del 80% de los equipos de smartphone son sistema operativo Android. Por lo tanto, los atacantes se centran en ese sistema operativo, porque saben que la mayor tajada la van a tener sobre ataques en sistema operativo Android, ¿no? Y una franja muy delgada, por ejemplo, la tiene el iOS, porque no es, en términos de cantidad de equipos, es muy pequeña. Bueno, hablemos de un 15-20% del total de teléfonos de smartphone a nivel mundial. Una distribución similar se da también con las computadoras de escritorio. Esa es la razón. Entonces sí hay que tener cuidado con las medidas básicas. Digo, a lo mejor no va a instalarse un antivirus en una Mac porque realmente no hay tanto problema. Podría usted sobrevivir. No es recomendable. Lo mejor es que siempre lo tenga, porque sí hay. Y pues seguir las reglas que dijimos, ¿no? No abrir links que no conocen, no navegar en sitios que desconocen, no hacer instalación de software que no venga de una fuente oficial. Ahora, sí hubo un ataque de ransomware para iOS hace relativamente poco tiempo, pero ese ataque en particular lo que hacía era secuestrar el navegador, el Safari, y sí solicitaba un rescate por liberar Safari, ¿no? Pero con la actualización del sistema operativo se resolvió el problema. Entonces, como la tajada es muy pequeña, la rebanada es muy pequeña, pues no le dan mucha importancia. Y por eso se tiene la percepción de que son más seguros esos sistemas operativos, pero en realidad es menor la incidencia de ataques por el número de equipos. ¿Alguna otra duda? ¿Algún comentario? Pues les agradecemos muchísimo su atención. Ojalá y sí nos cree conciencia a todos de la importancia que tiene pues conocer un poquito más sobre estos temas. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias.